aplico la prueba diagnóstica, que va a ser esta de acá, prueba diagnóstica. No se olviden también, cuando ustedes construyen la tabla de 2×2, acá va a ir el patrón de oro. Y acá, en la primera columna, va a ir la prueba diagnóstica. Y en la primera fila, el resultado del patrón de referencia, o prueba de oro. Entonces, lo que yo les decía, si la prueba diagnóstica me dio positivo y coincide con el patrón de referencia que es enfermo, o sea, este me dice prueba diagnóstica, positivo, enfermo, coincide con el patrón de oro, estos son los verdaderos positivos. En cambio, me sale la prueba positiva, pero el patrón de referencia me dice que está sano, esto es un falso positivo, ¿cierto? En cambio, acá me salió el resultado negativo de la prueba, pero la persona está enferma, entonces este es un falso negativo. Y si la prueba diagnóstica me dice que es negativo y la prueba de oro me dice que no tiene la enfermedad, entonces digo que este es un verdadero negativo. En total, acá son todos los positivos, todos los que tienen el resultado de la prueba positiva, estos son todos los que tienen el resultado de la prueba diagnóstica negativa, y acá están todos los que son enfermos y acá están todos los que no están enfermos. Cuando yo quiero calcular la sensibilidad y la especificidad, no se olviden, esto es facilito. No se acuerden de A sobre A más B, AC, D sobre B más D. Recuerden de que la sensibilidad y la especificidad la calculamos teniendo en cuenta que la sensibilidad, los verdaderos positivos, porque eso es lo que dijimos, ¿cierto? Identifica los verdaderos positivos. Entonces busco a los verdaderos positivos y hago mi cálculo con el total vertical. Entonces, por eso les he puesto esta flechita, ya no se olviden cuando tengan que calcular. Para la sensibilidad, el cálculo se hace de manera vertical, considerando que los verdaderos positivos entre el total de los enfermos y la especificidad, los verdaderos negativos con el total de los sanos. Por eso les decía que la sensibilidad y la especificidad es la probabilidad de tener la prueba positiva dado que se tiene la enfermedad, ¿cierto? Y la especificidad es la probabilidad de tener la prueba negativa dado que no se tiene la enfermedad. Y todo eso lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Para poder interpretar. ¿Por qué? Porque la sensibilidad y especificidad son probabilidades. Si ustedes saben que la probabilidad va ¿de qué valor a qué valor va la probabilidad según estadística? De 0 a 1, bueno, nada más, no le va a salir más. Para poder interpretar tenemos que multiplicar por 100, igual que los indicadores que hemos usado anteriormente. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación de una prueba, esto nos va a decir el patrón de oro. El patrón de oro dice que hay 50 personas sanas y hay 50 personas enfermas. Esto es lo que identifica la prueba de oro, a los enfermos y a los sanos, a los no enfermos y a los enfermos, ¿cierto? Y lo que va a hacer la prueba va a aplicar un punto de corte. Y a partir de ese punto de corte vamos a identificar a los verdaderos positivos, verdaderos negativos, verdaderos positivos, a los falsos positivos y a los falsos negativos. ¿Para qué les muestro esto? Esto es cuando hacemos un gráfico, dice que muestra las consecuencias de la selección del punto de corte para una prueba diagnóstica para variables continuas. ¿A qué me refiero? Si yo digo, vamos a utilizar como punto de corte para diagnosticar diabetes mellitus 80 miligramos de glucosa, voy a tener una sensibilidad y una especificidad determinada. Y consecuentemente, dependiendo de la sensibilidad y la especificidad, voy a tener a los verdaderos positivos, a los verdaderos positivos, a los verdaderos negativos, a los falsos negativos y a los falsos positivos. Pero si yo quiero aumentar la sensibilidad de una prueba, yo tengo 80 es el punto de corte. Yo digo, no, quiero aumentar la sensibilidad de la prueba. ¿Qué tendría que hacer con el punto de corte 80? ¿Aumentar o disminuir ese punto de corte? Quiero aumentar la sensibilidad. ¿Qué tendría que hacer? ¿Debería ser más de 80 o menos de 80 para aumentar la sensibilidad para el diagnóstico de diabetes mellitus? Menos 80 para mejorar la sensibilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo este punto de corte lo traslado acá, voy a detectar más enfermos.
Consecuentemente, ¿cómo se va a comportar los falsos positivos y los falsos negativos? Si yo reduzco el punto de corte, ¿no? Lo que me están diciendo es voy a poner ya no, esto es 80, ya no voy a poner 80, voy a poner acá, ¿cierto? 60. Entonces voy a aumentar la sensibilidad. Si yo bajo el punto de corte, aumento la sensibilidad. Si aumento la sensibilidad, ¿qué va a pasar con la sensibilidad con qué se relaciona? Con los falsos negativos. Va a disminuir los falsos negativos, ¿cierto? Y van a aumentar los falsos positivos. En cambio, si yo quiero aumentar la especificidad, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar el punto de corte. No será 80, voy a poner 90, voy a poner 100. Si aumenta la especificidad, ¿qué voy a disminuir? Los falsos positivos. Y eso es lo que estamos poniendo acá como ejemplo. Este es el punto de corte. Si disminuimos, aumentamos la sensibilidad y vean lo que pasa con los valores, con los falsos positivos y los falsos negativos. Y si pongo el punto de corte hacia la derecha, ¿qué es lo que pasa? Ya lo que les he explicado, aumenta la especificidad. ¿Estamos? ¿Todo entendido? Y ahí está la figurita, ahí está cómo se comportan los falsos positivos, los falsos negativos, dependiendo del punto de corte, ¿no? Para repetir nuevamente, si el punto de corte, ponemos acá cómo se comporta. Si el punto de corte ponemos hacia el lado derecho, cómo se comporta la sensibilidad y la especificidad. Entonces recuerden nomás pues que a este lado están los que no tienen la enfermedad y acá están los que tienen la enfermedad. Si yo muevo el punto de corte, ¿qué cosa es lo que aumenta? ¿Los sanos o los enfermos? Y con eso fácilmente pueden identificar y saber qué pasa cuando modificamos los puntos de corte. Cuando hablamos de qué? De pruebas para variables continuas. Eso funciona solo para variables continuas, ¿no? Ejemplo, glucosa, el ejemplo que les he puesto, hemoglobina, urea, creatinina, para eso funciona. No para variables cualitativas. Y acá está, punto de corte, 120 miligramos de glicemia. Y a usted le ponen acá los valores, ¿ya? Sensibilidad, ¿cuánto es? Especificidad, ¿cuánto es? Falsos negativos, ¿cuántos son? Y falsos positivos, ¿cuántos son? Tareita, hagan, ¿no? Yo sé lo que les digo, hagan el trabajito. Es fácil, ¿no? Cuentan las bolitas, estos son los sanos y estos son los enfermos, que es lo que habíamos visto anteriormente. Y luego, estas bolitas que están en amarillo serían los falsos negativos, ¿cierto? Y estos sanitos que son azulitos serían los falsos positivos, ¿cierto? Entonces, en esta tablita de 2×2, ponen los valores y discutimos la próxima semana. ¿Eh? Yo les digo, a ver cómo les ha salido y comenzamos a conversar. Esta es la otra, se movió el punto de corte, ya no es 120, 125, igual calculan la sensibilidad, la especificidad, los falsos negativos, los falsos positivos, y luego, con un punto de corte de 115, cómo se comportan la sensibilidad, la especificidad, los falsos negativos y los falsos positivos. Haciendo eso ya aprendieron todo lo que hemos querido que aprendan. Ya luego vamos a ver cómo vamos a aplicar nuestros conocimientos dentro de lo que va a ser su práctica. ¿Ya? La otra cosa también que deben de tener en cuenta es de que no pueden haber pruebas diagnósticas, lo que les estoy diciendo es que tengan sensibilidad de 100% y sensibilidad, especificidad de 100%. No, hay un balance. Si sube la sensibilidad, va a bajar la especificidad. Si sube la especificidad, va a bajar la sensibilidad. No hay pruebas diagnósticas, ¿eh? Por eso digo, pruebas diagnósticas que tengan 100% de sensibilidad, 100% de especificidad. Y eso es lo que dice que no hay una relación directa entre sensibilidad y especificidad. Si la sensibilidad aumenta, la especificidad disminuye y a la inversa. Y cuando tenemos pruebas diagnósticas con variables cualitativas, vamos a ir probando en qué punto de corte hay la mejor sensibilidad y la mejor especificidad.
Por eso dice que actualmente hay programas de cómputo que permiten determinar los puntos de corte con la mejor combinación de características, de la sensibilidad y de la especificidad. Y a eso se refiere. Esta es la famosa curva ROC, curva COR, que esto es como un radar, ¿no? Eso es lo que hace, pues voy poniendo, a ver, dice 100 de glucosa, ¿qué sensibilidad tiene para detectar a los que tienen diabetes y cuál es la especificidad? Eso es lo que se hace con las variables cuantitativas. Y la prueba perfecta es esta que estaría acá, que tiene 0 de, ¿qué es esto? 1 menos especificidad, ¿qué es? Los falsos positivos, los falsos positivos. Entonces, una prueba que tiene 0 de falsos positivos quiere decir que tiene una sensibilidad del 100%, ¿cierto? Entonces puede decir que una prueba ideal es esta: hombro de la curva, mejor punto de corte. Pero esas pruebas no existen, pues, porque las pruebas se comportan así. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que decía en la transparencia anterior, que nos dice de que hay programas de cómputo. Lo que hace el programa de cómputo nos ayuda a esto, a ir viendo, a ver si tiene 80 con tal, qué sensibilidad le corresponde, si tiene 90, y ahí detectamos la mejor sensibilidad y la mejor especificidad para una prueba. Para eso sirve esta famosa curva ROC o curva de características operativas para el receptor. No hay pruebas altamente sensibles y específicas a la vez. Si la sensibilidad aumenta, eso es lo que estamos viendo, pero así se comporta. Si la sensibilidad aumenta, la especificidad va disminuyendo. El otro concepto que deben de tener en cuenta es esto: la línea de discriminación. Por encima del 50%, mejor discriminación. Por debajo del 50%, peor discriminación. ¿A qué se refiere eso? Presten atención. O sea, no se refiere a que si tiene 50% de sensibilidad, hay dos conceptos. Uno el de discriminar y el otro el concepto de, ¿cómo se llama? De significancia estadística. ¿Ya? Entonces, no se confundan con esos conceptos. Si tiene la sensibilidad menos de 50, evidentemente discrimina menos que una que tiene una prueba por encima de 50. Ya dijimos que una sensibilidad de 95 es una buena sensibilidad, o una sensibilidad alta igual de una especificidad de 95%. Entonces, pruebas que tengan por encima de 50 tienen una mejor discriminación. También este punto de corte se utiliza para ver si la prueba que estamos evaluando o tiene significancia estadística. Y para eso vamos a usar los intervalos de confianza, que hemos usado también, ¿no? Ustedes calcularon o no determinaron cuando usaron pruebas diagnósticas, cuando usaron el teorema de Bayes para calcular sensibilidad, especificidad, ¿utilizaron los intervalos de confianza? ¿No? ¿Sí o no? No, entiendo que no, no se acuerdan. Entonces, lo que yo les decía, este punto del 50% para los intervalos de confianza son claves para determinar si el resultado de la sensibilidad o de la especificidad es o no estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una prueba que tiene un 90% de sensibilidad, que es una medición puntual, pero no tiene significancia estadística. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza incluye al 50%. Entonces, hay otro mensaje, mire, yo les estoy dando el mensaje para que vayan entendiendo. Entonces, si yo tengo una prueba que tiene 90% de sensibilidad y tiene un intervalo de confianza de 48 a 95, ¿este resultado será estadísticamente significativo? No. ¿Por qué? Porque incluye al 50%. Entonces, cuando el intervalo de confianza para la sensibilidad o especificidad incluye al valor del 50%, decimos que este resultado no es estadísticamente significativo, pese a que tiene un 90% de sensibilidad. Y eso es lo que dice acá. Recuerda, la estimación de la sensibilidad y especificidad se ha tenido una muestra de sujetos y por lo tanto corresponde a una estimación puntual sujeta a error aleatorio. Entonces, para evitar ese error aleatorio, lo que debemos de considerar es el intervalo de confianza.
Dice, por ello, al presentar estos resultados deben complementarse con su correspondiente intervalo de confianza. Su cálculo es el equivalente a un intervalo de confianza de una proporción. No se martiricen, no les voy a pedir en el examen, calcule usted el intervalo de confianza. Todo esto lo han hecho en estadística. Y el intervalo de confianza se calcula así, para la sensibilidad es igual a la sensibilidad más menos 1.96 raíz cuadrada de la sensibilidad menos 1 menos la sensibilidad sobre la población. Y ellos van a tener un intervalo de confianza para el valor superior y para el valor inferior. Teniendo eso, van a tener que interpretar, como decíamos. A ver, vamos a dar este ejercicio para que no se aburra y vamos a desarrollar. Le damos 3 minutos, pues ya están los números. Dice, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad? Y así les va a venir supuestamente el examen. Preguntas de alta complejidad, no les va a venir la tablita. Es decir, se estudió 690 sujetos, ¿no? Tienen 690 sujetos, que es el N. Sintomáticos respiratorios, bueno, ya en el examen sí va a venir revisado. Acá expiratorio, no, respiratorio. Sí. A quienes se les realizó cultivo de esputo, encontrándose evidencia de enfermedad tuberculosa en 440. Miren lo que dice, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en este examen, yo les preguntaría primero, ¿cuál es la prueba de oro? Analicen, a ver, ¿cuál es la prueba de oro? Ahí tenemos que identificar la prueba de oro y la prueba diagnóstica. Entonces, la prueba de oro es el cultivo de esputo, ¿no? Esa es la prueba de oro. Por eso dice acá, cultivo de esputo encontrándose evidencias de enfermedad tuberculosa en 440. La prueba de oro detectó a 440, el cultivo, 440. De estos últimos, de estos 440, 340 tuvieron una radiografía. O sea, entonces estamos evaluando, la prueba de oro es el cultivo de esputo y la prueba diagnóstica, que yo quiero saber cuál es la sensibilidad y la especificidad, es la radiografía de tórax. Entonces dice, de estos últimos, de estos 440, 340 tuvieron una radiografía de tórax positiva. Entonces fueron los verdaderos positivos. De los 250 sujetos que no tuvieron evidencia de enfermedad tuberculosa, 30 tuvieron radiografía de tórax positiva. Entonces tenemos los verdaderos positivos y estos son los falsos positivos. Con eso construyo pues mi tabla, porque tengo ya 440, 250, 690, 340 y 30, solamente es completar los valores. Y con eso tengo esta tablita. Y la pregunta es, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad? ¿Cuál es? ¿Qué tendríamos que dividir acá? La sensibilidad, los verdaderos positivos entre todos los enfermos. Vertical, les dije, pues, ¿no? Entonces recuerden eso. No hay que acordarse A, porque no sale A, pues, ¿no? Mientras simplemente dicen A son los verdaderos positivos entre el total de los enfermos. Dicho de otra manera, sensibilidad es la probabilidad de tener la prueba positiva, test positivo, dado que se tiene la enfermedad. Eso es lo que les he dicho. La probabilidad de tener el test positivo, la prueba positiva, en este caso contextualizando, la probabilidad de tener la radiografía de tórax positiva, dado que tengo el cultivo positivo. ¿Sí? Y la especificidad sería la probabilidad de tener la prueba negativa, 220, dado que el cultivo es negativo, 250. Vertical, ¿no? Que le dije, la flechita acá para acá, ya esto con el total, y esto con el total, y tengo sensibilidad y especificidad. ¿Cuánto sale entonces? 340 entre 440, 0,77, 77%, vamos a decir. Y la especificidad, 88%. Entonces, ¿para qué nos sirven esos resultados? Para dos cositas, pues, ¿no? Otro concepto que hay que tener en cuenta. La sensibilidad y la especificidad son útiles desde la perspectiva de la salud pública. Entonces yo les diría, ustedes, dice,
les digo, calculen en el examen, les pongo, calcule cuál es la sensibilidad de la prueba y calcula. Y la siguiente pregunta sería, ¿utilizaría usted esta prueba para hacer screening o tamizaje? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Entonces ahí recurren a su otro concepto que les he dicho. Cuando se dice que una prueba tiene alta sensibilidad, 95%, ¿cierto? Cuando tiene alta especificidad, 95%. Pero si yo tengo una prueba como la que nos sale 77%, y yo les pregunto, ¿se puede utilizar para tamizaje? Entonces yo puedo hacer en los trabajos radiografía de tórax a todos para detectar precozmente tuberculosis. Te dirían no. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad baja. No es útil para fines de screening. Para eso sirven las pruebas diagnósticas. Entonces, ¿y qué hago entonces? Me va a servir, ¿cuál es el problema con que esta prueba tiene 77% de sensibilidad? ¿Cuál es el problema? El problema es que produce muchos falsos negativos, pues, ¿no? Entonces me dice, usted no tiene, su placa ha sido normal, váyase contento. No, hay un 33% de posibilidad que sea falso negativo. Entonces ahí ya van a ver que vamos a aplicar. Entonces usted dice, pero profesor, entonces ¿qué hago? Y ahí vamos a aplicar, para aumentar la sensibilidad, aumentar la especificidad, vamos a usar pruebas en serie o pruebas en paralelo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así es. Miren, esto les sirve pues a ustedes, como digo, cuando estén en su carrera, en el hospital, conozcan estas cosas para que puedan ustedes ver y contextualizar, no solamente pedir análisis por pedir, sino ver para qué estoy pidiendo y si es de utilidad o no es de utilidad. Y vamos a ver más adelante de que lo que les va a servir más a ustedes, a los que se dediquen, que les guste el hospital, les va a servir, que es la mayoría, les va a servir los valores predictivos de lo que vamos a ver. Estos, yo les dije también, la sensibilidad y especificidad tienen importancia desde la perspectiva de la salud pública. ¿Para qué? Para tomar decisiones, como la que se tomó en el momento que hubo COVID en el país y se eligió una prueba serológica, cuya sensibilidad era baja y consecuentemente producía muchos falsos negativos, ¿no? A tal punto que vimos que un congresista se murió teniendo, que es uno de los casos, digamos, que se publicitó, ¿no? Porque era congresista, que no le permitían que ingrese al hospital porque era negativo y se murió el congresista. Entonces, miren, para la toma de decisiones en términos de salud pública, clave conocer la sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Por el problema de que si la sensibilidad o la especificidad son bajas, hay la probabilidad de que nos identifique a falsos negativos o nos identifique a falsos positivos. Entonces calculen y ya conversamos. Dos tareas tenemos, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo es la probabilidad de tener la enfermedad si la prueba fue positiva. Esta es la inversa de la probabilidad condicional de la sensibilidad. La sensibilidad dice la probabilidad de tener la prueba positiva dado que se tiene la enfermedad. En cambio, el valor predictivo positivo es la probabilidad de tener la enfermedad dado que se tiene el test positivo. Entonces, el valor predictivo responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad? Y eso nos es útil desde la perspectiva de la atención del paciente en el hospital, ¿no? Por eso se dice que los valores predictivos son útiles a la cabecera del paciente. El valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad si la prueba fue negativa, proporción de verdaderos negativos respecto al total de pruebas negativas. Dicho de otra manera, el valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que el resultado de la prueba es negativo. O, dicho de otra manera, ¿cuál es la probabilidad? Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que una persona con la prueba negativa tenga la enfermedad, esa respuesta me la va a dar el valor predictivo negativo.
No se olviden, ¿ah? Y como les digo, esto es por lo que nos sirve, ¿no? Dice, salió el resultado de su tacto rectal ha sido de positivo, o ha sido negativo, vamos a poner la otra parte, ¿no? Va una persona al médico y le hacen el tacto de su prueba, ha sido negativa, no tengo cáncer, dice, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que saber para explicarle al paciente? El valor predictivo. Si el valor predictivo de la prueba del tacto rectal es del 70%, tiene un 70% de tener y un 30% de no tenerla, ¿no? O sea, el valor predictivo es la probabilidad de que la persona, ¿cómo es? La probabilidad de que una persona con el valor predictivo positivo es la probabilidad de que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad, ¿cierto? La persona, sí. Si el valor predictivo del tacto rectal es del 70% y le dicen que el resultado es negativo, ¿usted le diría que no tiene cáncer? No, ¿por qué? Porque la probabilidad de que la persona con la prueba positiva tenga cáncer es del 70%. ¿Se entendió o no se entendió? Los veo medio confundidos. Vamos a hacer de nuevo con otro ejemplo. A ver, vamos a ver el valor predictivo positivo de la hemoglobina para el diagnóstico de anemia. El valor predictivo positivo, vamos a empezar con el valor predictivo positivo, es de 60%, vamos a poner de manera más exagerada. Y el resultado de a una persona le salió que tiene anemia. ¿Qué le dirán ustedes? Le salió positivo el resultado. ¿Qué le vamos a decir? Y si le sale negativo, a ver, pensamos. Esto es para que a veces le damos una noticia a la persona cuando le sale el resultado negativo y le decimos no tiene la enfermedad. Entonces, para que nosotros le digamos que no tiene la enfermedad, debemos conocer los valores predictivos. Entonces, si a una persona se le hace una condición más delicada, que es un cáncer, y hacemos el tacto rectal y le sale el resultado negativo y sabemos que el valor predictivo positivo de la prueba es del 70%, ¿ustedes le dirían a esa persona que no tiene la enfermedad? No, porque la probabilidad es solo del 70% y un 30% que siendo negativa puede tener la enfermedad. Para eso sirven los valores predictivos. Pero ahí hay que tener cuidado, porque los valores predictivos varían con la prevalencia de la enfermedad. Miren, la sensibilidad y la especificidad, le dijimos, son intrínsecas a la prueba, mientras que los valores predictivos se modifican con la prevalencia. Les voy a poner un ejemplo exagerado. Estamos haciendo la detección de VIH en dos poblaciones. Una población que se dedica al negocio sexual y otra población que son las monjitas. Y hacemos la prueba. ¿Dónde creen ustedes que el valor predictivo positivo sea más elevado? O sea, ¿dónde creen ustedes que van a identificar más personas con VIH? ¿En las que se dedican al negocio sexual o en las monjitas? No me digan las monjitas. No, en las que se dedican. ¿Por qué? Porque en ellas la prevalencia de la enfermedad es más elevada. Entonces, los valores predictivos se ven afectados por la prevalencia. Y les voy a poner otro ejemplo más simple. Ustedes se van de pesca el fin de semana y llevan su caña de pescar. La caña de pescar significaría la sensibilidad y la especificidad. ¿Por qué? Porque las características de su caña son intrínsecas a su caña. Si ustedes se van a un lago donde hay un solo pez y tiran la caña de pescar, la probabilidad de que pesque va a ser casi nula. ¿Por qué? Porque hay pocos peces y eso representa la prevalencia, ¿cierto? En cambio se van a una piscigranja, tiran con el ojo cerrado y van a pescar. ¿Por qué? Porque hay miles de peces ahí y consecuentemente la prevalencia es alta.
y van a poder pescar. Ese es los valores predictivos. Y ahí está el ejemplo de que los valores predictivos tienen que ver con la prevalencia. Cuando la prevalencia es alta, los valores predictivos son positivos, se elevan, y los valores predictivos negativos disminuyen. Cuando la prevalencia es baja, los valores predictivos suben, positivos bajan y los valores predictivos negativos suben. Así se comportan los valores predictivos. Por eso que hay que tener cuidado. Cuando ustedes aplican una prueba diagnóstica, tenemos que saber cuál es la prevalencia de la enfermedad en la población que yo estoy aplicando. A diferencia de la sensibilidad y la especificidad, que no interesa. Yo tengo una prueba diagnóstica, puedo aplicar la sensibilidad y la especificidad sin tener en cuenta la prevalencia. En cambio, los valores predictivos sí debemos de tener en cuenta la probabilidad preprueba o prevalencia. ¿Por qué? Nuevamente les digo, porque si la prevalencia es alta, los valores predictivos positivos se van a incrementar y los valores predictivos negativos van a disminuir. En cambio, si la prevalencia es baja, los valores predictivos positivos van a disminuir y los valores predictivos negativos se van a incrementar. Ese cuidado hay que tener cuando aplicamos una prueba y la utilizamos a la cabecera del paciente. La prevalencia influye, porque si yo uso una prueba diagnóstica que fue validada en una población con una prevalencia alta de una enfermedad determinada y yo la aplico acá, cuando la prevalencia es baja, los resultados de los valores predictivos van a variar. Dicho de otra manera, los valores predictivos se afectan por la prevalencia, de manera resumida. ¿Cómo se calculan los valores predictivos? Ya no es vertical, ya es horizontal, donde vamos a tener a los verdaderos positivos entre el total de los que tienen la prueba positiva. Ya los valores predictivos son los verdaderos enfermos entre el total de los que tienen la prueba positiva. Y los valores predictivos negativos son los que no tienen la enfermedad entre el total que tuvieron la prueba negativa. Entonces, la sensibilidad tiene que ver con los enfermos y con los sanos. Y la sensibilidad con los enfermos y la especificidad con los sanos. Los valores predictivos con la prueba positiva y con la prueba negativa. ¿Está bien? Entonces, nuevamente les digo, para que no se acuerden de memoria los valores, sensibilidad vertical, y en los dos sí hay que identificar los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, nada más. Y en razón a ello, calculamos la sensibilidad de manera vertical y la especificidad y los valores predictivos de manera horizontal. Aquí está escrito también, depende de la prevalencia de la enfermedad. Y acá está también entre líneas lo que les hemos dicho. Esto se llama probabilidad preprueba. Les pregunto eso y no contestan. Les pongo un ejercicio. Se hizo un estudio en una población cuya prevalencia de la enfermedad tuberculosis del 40%, se identificó les pongo lo mismo que les he puesto el ejercicio y digo, ¿cuál la probabilidad preprueba es? Y me ponen la sensibilidad. No se olviden, la probabilidad preprueba es la prevalencia. ¿Cómo se interpretan los valores predictivos si el resultado eso es lo que yo les decía, ¿no? Si el resultado de la prueba es positiva, ¿qué probabilidad tiene el paciente de sufrir la enfermedad? Entonces, si mi valor predictivo de mi prueba es 70% y le salió la prueba positiva, ¿cuál es la probabilidad que tenga cáncer de próstata? 70%. A eso responde el valor predictivo. ¿Cuál es la probabilidad o qué probabilidad tiene el paciente de sufrir la enfermedad? Si el resultado es positivo. Si el resultado es negativo, ¿qué probabilidad tiene el paciente de no sufrir la enfermedad? Valor predictivo negativo. Por eso que esto sirve, como dice Cabe, que tiene el paciente de sufrir la enfermedad. Por eso se dice que los valores predictivos son útiles a la cabecera del paciente. Mientras que la sensibilidad y la especificidad son útiles para ser aplicados desde la perspectiva de la salud pública. Y ahí debemos de tener en cuenta cuáles son los valores de la sensibilidad útiles para el tema de aplicar desde la perspectiva de la salud pública.
Y acá les he puesto un ejemplo, valores predictivos, 32.1% y 74.3%. Entonces, ¿qué decía el valor predictivo? ¿Cuál es la probabilidad, ¿no?, de que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad, ¿cierto? Entonces, para interpretar esto de acá, ¿qué probabilidad tiene el paciente de sufrir la enfermedad si el resultado es positivo? Si es 34%, ¿qué diremos? La probabilidad es de 32.1% de sufrir la enfermedad y de no tener 74.3%. Al final yo les voy a hacer, no lo escribo ahorita porque no se ve, voy a prender la luz y les voy a hacer un cuadrito, resumen de esto para que puedan interpretar de manera adecuada estos resultados. ¿Cómo interpretaríamos acá? Dice, de cada 100 personas con la prueba positiva, 32 tienen la enfermedad, ¿cierto? Acá, de 100 personas con la prueba negativa, 74 no tienen la enfermedad. Eso es lo que nos dice los valores predictivos positivos y el valor predictivo negativo. Lo que les decía, cómo con la prevalencia o la probabilidad preprueba se comportan los valores predictivos. Cuando sube la prevalencia, los valores predictivos positivos suben y los valores predictivos negativos disminuyen. Cuando disminuye la prevalencia, los valores predictivos positivos disminuyen y los valores predictivos negativos se elevan. Bueno, esto es para reiterar lo que les hemos dicho, que la prevalencia de la enfermedad tiene efectos sobre los valores predictivos entre niveles de sensibilidad de la prueba y la especificidad se mantuvo constante. Entonces, teniendo 3 niveles de cómo se va comportando, cuando va aumentando la prevalencia, si la sensibilidad es del 30%, que es esta de acá, igual, ¿no? Si la prevalencia aumenta los valores predictivos, independientemente de los valores de la sensibilidad, eso es lo que quiere decir esto, independientemente de los valores de sensibilidad, la prevalencia de la enfermedad hace, el incremento de la prevalencia de la enfermedad hace que aumenten los valores predictivos. ¿Ya? Eso es lo que nos dice esto. Ya sea una sensibilidad de 90, una sensibilidad de 60 o una sensibilidad de 30, los valores predictivos se ven afectados por la prevalencia. Propiedades de la sensibilidad especial que ya les hemos mencionado, intrínsecas a la prueba, no dependen de la probabilidad preprueba, la sensibilidad considera la validez de la prueba entre los enfermos y la especificidad entre los sanos, ¿no? Entonces ya estamos entendiendo qué es validez, pues, ¿no? Es decir, la exactitud. Valores predictivos tienen utilidad post-prueba. ¿A qué se refiere esto? A la probabilidad post-prueba. Validez está limitada porque depende de la probabilidad preprueba. Cuando la probabilidad preprueba de la enfermedad es baja, el valor predictivo positivo es bajo. Entonces tiene utilidad post-prueba los valores predictivos. Ya vamos a ver cómo tenemos los valores post-prueba. Lo importante es que sepan esto, que está limitada la validez porque depende de la probabilidad preprueba. Y a lo que nuevamente reiteramos, cuando la probabilidad preprueba de la enfermedad es baja, el BPP es bajo. Y el BP negativo, el BPN es alto. A ver, calculamos acá lo mismo, el mismo estudio. 690, sintomáticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor predictivo positivo y cuál es el valor predictivo negativo? A ver, ¿quién nos ayuda? A ver, ahí vamos para que despierten los de la parte posterior y yo también además me muevo. A ver, tú que estás escuchando atentamente, con tus audífonos, ya no quieres escucharme. A ver, dime, ¿cuál es el valor predictivo positivo? ¿Tú qué opinas? A ver, ¿tú qué opinas? Dice que el valor predictivo cree que es 340 y el valor predictivo negativo cree que es 220. ¿Tú qué crees?
¿Crees que sí? Ya. ¿Tú qué crees? Listo, muy bien. Ese es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. No es 340. ¿Qué cosa es 340? ¿Qué es 340? A ver. Son los verdaderos positivos y 220 son los verdaderos negativos. No se confundan. Yo les doy el consejo, no sé qué estabas estudiando, fisiología, pero no. Ese es el problema. Yo digo, no he entendido fisiología y a veces jalan fisio y epi. Yo les digo, sean estratégicos. Ya pues, jalo fisio, pero voy a probar epidemia, ¿sí o no? Aunque sea. Pero dedíquenle el tiempo. Listo, entonces está claro cuál es el valor predictivo positivo y cuál es el valor predictivo negativo. Este es otro concepto. Este concepto de la razón de verosimilitud, razón de probabilidades, likelihood rate, cociente de probabilidades. Es un concepto para decir si la prueba tiene utilidad desde el punto de vista clínico, si lo podemos aplicar. Y la ventaja de calcular esta razón de verosimilitud o razón de probabilidades es de que no es el resultado que vamos a obtener no es afectada por la prevalencia. No es influida por la prevalencia. Por lo tanto, como dice ahí, es la medida de la exactitud que se prefiere en la actualidad cuando se interpretan los resultados de un paciente individual. Es decir, cuando interpretamos los valores predictivos, ¿no? No dice de un paciente individual, estamos hablando de los valores predictivos. Y van a ver cómo esta razón de verosimilitud nos va a servir para decir si la prueba tiene utilidad desde el punto de vista clínico. Y para eso vamos a tener que calcular dos tipos de razón de probabilidad. La razón de probabilidad positiva y la razón de probabilidad negativa. Y la razón de probabilidad positiva o likelihood ratio positivo es igual a la sensibilidad, que son ¿qué? ¿Qué es la sensibilidad? También significa los verdaderos positivos. Entre 1 menos la especificidad. ¿Qué cosa es 1 menos la especificidad? Los falsos positivos. Entonces el RP positivo o LR positivo es la relación entre los verdaderos positivos entre los falsos positivos. Y dice que si el valor es mayor de 10 es indicación de que la prueba tiene un alto valor diagnóstico. Si el resultado del LR positivo es 10 o más, no dice que la prueba tiene un alto valor diagnóstico, cuando el resultado es positivo, ¿no? ¿Ya? En cambio, la razón de probabilidad, la razón de verosimilitud o el likelihood ratio negativo es 1 menos la sensibilidad. ¿Qué cosa es 1 menos la sensibilidad? Falsos negativos, entre los verdaderos negativos. Es obvio, ¿no? Que esa razón tiene que ser baja, pues. Tiene que ser menos de 0,1. Si es menos de 0,1, también indica un alto valor diagnóstico. Entonces, cuando ustedes quieren saber si su prueba diagnóstica es aplicable en el contexto clínico, lo que tenemos que calcular son las razones de probabilidad o las razones de verosimilitud o la likelihood ratio positivo y negativo. Si es 10 o más el positivo y es menos de 0,1 el negativo, tiene alto valor diagnóstico cuando el resultado es positivo y negativo. Ocurre que a veces el LR sale 15, el LR positivo sale 15 y el LR negativo sale 3. Entonces ahí solamente nuestra prueba tendrá utilidad cuando el resultado es positivo. O mi LR positivo me sale 7 o 5 y mi LR negativo me sale 0,01. Entonces diré que en esas circunstancias mi prueba tiene utilidad cuando el resultado es negativo.
Y acá les he puesto lo que traduce la fórmula hemos puesto acá, ¿cierto? Dice, la razón de verosimilitud son la sensibilidad, ¿cierto? Los verdaderos positivos. 340 entre 440. Entre los falsos. ¿Falsos qué son estos? 1 menos la sensibilidad. No, ¿qué cosa es 1 menos la especificidad? Son los falsos negativos. 1 sobre 220, 1 menos 220 entre 250, ¿qué cosa es? ¿Sensibilidad o especificidad? Yo les he puesto a propósito esto para que se acuerden, ¿ya? Para que dice, mire, 340 entre 440, ¿qué es? Traducido en letras, sensibilidad. 220 entre 250, ¿qué es? Especificidad. Entonces, en la sensibilidad entre 1 menos la especificidad, decía, ¿no? La fórmula. Eso es lo que les he puesto. Entonces, para que no se olviden, no se olviden, no se olviden. 340 entre 440, ¿qué es? Entonces, 1 menos la sensibilidad sobre 220 entre 250, ¿qué es? La especificidad. ¿Cierto? Listo. Entonces, con eso calculen y vean si esta prueba de radiografía de tórax tiene utilidad desde el punto de vista clínico. La próxima, la tarea. Dice, biopsia con aguja fina, dice, aplicada a las mujeres sin lesiones mamarias palpables, siendo la sensibilidad 93 y la especificidad 92, se tiene un RP de 11.63 y un RP negativo de 0.08. En ambos casos, afirma que la prueba tiene un alto valor diagnóstico, o sea, útil a la cabecera del paciente, ¿cierto? Y este es otro concepto, cuando ustedes tienen la probabilidad preprueba. ¿Para qué sirve el LR? Para determinar la probabilidad postprueba. Entonces yo tengo una probabilidad preprueba. ¿Qué era la probabilidad preprueba? La prevalencia. Entonces tengo una prevalencia de 65% y un LR de 5. ¿Cuál será la probabilidad postprueba? Será del 90%. Dicho de otra manera, cuando la prueba es positiva, la probabilidad de esa prueba, ¿no? Cuando tenemos el resultado de que el 80% tenga la enfermedad. A eso es lo que se refiere este nomograma, ¿no? Que utiliza la probabilidad preprueba, utiliza el LR y nos dice cuál es la probabilidad postprueba. Acá tenemos para resultados positivos y para resultados negativos tenemos una prevalencia de, ¿cuánto es? 3, 4, 8, ¿no? Y luego tenemos la razón de verosimilitud positiva de 9 y la probabilidad postprueba es de 20. Y si el resultado es negativo es de 1%, ¿no? Probabilidad postprueba. Y acá el otro concepto, lo que yo les decía, probabilidades, pruebas en serie y pruebas en paralelo. En ocasiones hacemos más de una prueba, ¿no? Ejemplo, es hacemos una prueba para VIH, una prueba inicial, y decimos el resultado fue positivo. Ah, no, pero no podemos decir de que tiene la enfermedad, entonces tenemos que hacerle otra prueba. Si el resultado es positivo, confirma, tiene VIH. Si es negativa, descarta. A eso se refiere estos conceptos de pruebas en serie y pruebas en paralelo. La que yo les he mencionado es una prueba en serie. Y acá dice, lo que hacemos con las pruebas en serie o en paralelo, lo que hacemos es mejorar la sensibilidad o la especificidad. Los programas de erradicación de enfermedades pueden requerir múltiples pruebas diagnósticas para confirmar el diagnóstico. Esas son pruebas en serie. Si usamos pruebas en serie para confirmar el diagnóstico, ¿qué vamos a mejorar? ¿La sensibilidad o la especificidad? La especificidad, ¿cierto? La especificidad. ¿Por qué? ¿Por qué la especificidad? Porque tiene pocos falsos positivos. Entonces, si me sale la prueba positiva, confirma, ¿cierto? En cambio, las pruebas en paralelo para descartar el diagnóstico.
Entonces, si me sale la prueba negativa, no tiene la enfermedad. Entonces, tiene que ser mejoramos la sensibilidad. Entonces, pruebas en serie mejoran la especificidad y pruebas en paralelo mejoran la sensibilidad. Acá está el ejemplo y también para que puedan calcular, si quieren calcular la sensibilidad o la especificidad. Pero las pruebas en serie mejoran la especificidad. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Le salió positivo en el test 1, VIH, le hago el test 2, le sale positivo y tiene la enfermedad. Negativo, no tiene la enfermedad. ¿Qué mejoré acá? La especificidad. ¿Por qué? Porque hago que tenga menos falsos positivos. Si tienen pocos falsos positivos, entonces confirmo que tiene la enfermedad. En cambio, las pruebas en paralelo le tomo radiografía, ecografía, hemograma, ¿no? Una de ellas me sale positivo, tiene la enfermedad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando la sensibilidad. Porque si me salen negativas, voy a decir que no tiene la enfermedad, ¿no? Las pruebas paralelas se realizan cuando se desea aumentar la sensibilidad. Las pruebas paralelas ayudan a descartar una enfermedad cuando los resultados de la prueba son negativos. ¿Está bien? Entonces, yo hago un test 1, test 2, si me sale negativa, como he aumentado la sensibilidad, le digo, usted no tiene la enfermedad. Porque la sensibilidad alta se correlaciona con pocos falsos negativos. ¿Estamos? Si le sale negativo, no tiene la enfermedad. Si le sale positiva, sí, pues si a una de ellas le sale positiva, tiene la enfermedad. Este es otro concepto que en algunos libros están y se los traigo. Creo que Gordis también habla de la famosa exactitud, donde combina los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, los divide entre todos y le llama exactitud. Es la probabilidad de que el resultado del test prediga correctamente la presencia o ausencia de la enfermedad. Es un concepto que me parece también está en Gordis. Entonces lo estamos añadiendo para que sepan que también hay una característica de las pruebas diagnósticas llamada exactitud. Utilidad de las pruebas diagnósticas, lo que les habíamos dicho y lo habíamos mencionado anteriormente: tamizaje o cribaje, búsqueda de casos, descarte de diagnóstico, confirmación diagnóstica y seguimiento. Para repetirlo nuevamente, ¿no? Y acá esto es tamizaje, pruebas diagnósticas, y ahí están las pruebas diagnósticas predictivas. Se busca una condición en sujeto con factores de riesgo, es decir, con aumento de la probabilidad de sufrir la enfermedad. En estos casos es importante que la prueba produzca pocos falsos negativos, pero también que se pueda confirmar en el resultado positivo. Si un examen de glicemia en una persona obesa donde se busca la presencia de diabetes sería una prueba predictiva. ¿Qué estaría dónde acá? La prueba predictiva. Acá, ¿no? Acá, ¿cierto? Prueba predictiva. Está obesa, quiero ver si con este factor de riesgo la persona puede tener la enfermedad. O un examen de lipidemia en paciente joven pero con antecedente familiar de dislipidemia heterogénica, prueba predictiva. Ya lo que les he puesto el ejemplo, las pruebas genómicas, pruebas predictivas. Se aplica en la etapa pre-patogénica, donde están los factores de riesgo, pruebas predictivas. Entonces, en pruebas predictivas, ¿qué vamos a requerir? ¿Pruebas altamente sensibles o específicas? A ver, si estamos pidiendo pocos falsos negativos, alta sensibilidad, ¿cierto? Alta sensibilidad, porque los altamente sensibles tienen pocos falsos negativos. Entonces, en pruebas diagnósticas predictivas se requieren pruebas con alta sensibilidad, es decir, que tengan pocos falsos negativos. Perfecto. Detección precoz, esto sí se llama ya screening, pues, ¿no? El nivel básico de examen en el que se hace la búsqueda de una condición en una población de baja probabilidad de tenerla. Este uso exige exámenes que tengan una enorme capacidad de encontrar los enfermos, aun si se hace a costa de resultados falsos positivos. Si se hace a costa de falsos positivos, ¿qué vamos a requerir acá? Dice, toma generalizada de la presión arterial, realizar un perfil lipídico de todo tu mayor de 35, donde todos los factores de riesgo para enfermedades, tamizaje para dislipidemia. Este es tamizaje para la dislipidemia. Si yo a un paciente con dislipidemia le estudio, hago pruebas para determinar el riesgo de infarto, ya no sería una prueba de detección precoz, sería una prueba predictiva, ¿ya? Predictiva.
enorme capacidad para encontrar a los enfermos, alta sensibilidad, ¿cierto? ¿Está bien o no? Si tiene capacidad, dice, esto exige un examen que tenga principalmente una enorme capacidad para encontrar a los enfermos, entonces alta sensibilidad. Aún si se hace a costa de los falsos positivos. ¿Por qué? Porque la sensibilidad, cuando sube la sensibilidad, ¿qué pasa con la especificidad? Disminuye, ¿no? O sea, 95% de sensibilidad, la especificidad no va a ser 95, va a ser 90, 85%. Por eso dice, aún si se hace a costa de los falsos positivos. Entonces, en resumen, cuando yo hago diagnóstico precoz, también requiero pruebas con alta sensibilidad. Descarte diagnóstico. Dice, en algunos casos es mejor asegurarse de que una condición específica no esté presente, por lo tanto se elegirá una prueba diagnóstica que produzca la menor cantidad de falsos negativos. ¿Y qué prueba es la que produce la menor cantidad de falsos negativos? Las pruebas altamente específicas o sensibles. Sensibles, pues, ¿no? Pocos falsos negativos. Y acá está paciente de 48 años con hipertensión que consulta por dolor torácico, con antecedente de reflujo, gastroesofágico, con dolor epigástrico asociado con la ingesta de alcohol. La principal probabilidad diagnóstica está relacionada con la enfermedad ácido péptica, pero se quiere estar seguro de que no se trate de una angina o de un infarto agudo de miocardio, que es un diagnóstico grave. En esas circunstancias tenemos que hacer una prueba de descarte diagnóstico que tenga alta sensibilidad. Y dice, la medición de enzimas como la troponina corresponde al uso de una prueba para descartar un diagnóstico. Si es para descartar el diagnóstico, tiene que ser altamente sensible. Bueno, si le sale negativo, le digo, señor, le duele el pecho porque toma mucho licor, porque tiene reflujo, no es un infarto. Y en estas circunstancias que ponen en riesgo la vida, tenemos que considerar una prueba con alta sensibilidad. Porque imagínense que tenga baja sensibilidad, tiene muchos falsos negativos, y le digo no tiene, y se va a la casa y se muere en la casa o cruzando la pista con un infarto. Confirmación diagnóstica, el uso confirmatorio de pruebas debe ser empleado juiciosamente, ya que el gasto de la... Esto también tengan en cuenta, tiene que ser usado juiciosamente, confirmación de diagnóstico. Señor, tiene neumonía, tomografía, ecografía, gamografía, de todo le hacemos ahora. En mi época, clínicamente. Tiene, a ver, vamos a escuchar. Primero, inspección. Está agitadito, tiene tiraje, palpación. A ver, diga 33, por eso es la palabra 33, 33. Ah, no, pasa el murmullo. La otra, decíamos, tome aire y escuchábamos, ¿no? Si había pues broncofonía áfona, si había crépitos o no había crépitos, y teníamos que correlacionar la patología con la parte clínica, porque dice hay vibraciones vocales aumentadas, pero no escucho crepitantes. Ah, no tiene neumonía. Entonces teníamos que relacionar esto con la anatomía patológica. Y teníamos que saber que una neumonía tiene una hepatización roja y una hepatización gris. Y cuando ya está hepatizado el pulmón ya no se escucha nada. Eso hacíamos. Ahora no, ahora usted es la más fácil. Ya no escucho, tómale radiografía. No veo bien, tomografía. Habla de derrame, ecografía, todas las vías. Y al final nos da el diagnóstico. Y por eso ha aparecido lo que ya les he dicho la vez pasada, la prevención cuaternaria, para cuestionar nuestro quehacer, ¿no? Que no es bueno. Entonces, dice, confirmación diagnóstica, cuando se tiene certeza o existe muy alta probabilidad de que existe una condición, realiza una prueba diagnóstica, puede ser innecesario. Miren, pero la clínica, nos decían, la historia clínica y el examen físico nos debe dar el 70% del diagnóstico. Y si ya tenemos, a veces simplemente un hemograma, le pedimos para ver cómo, y una reacción, un PCR, un reactante de fase aguda, para ver cómo está el proceso de la respuesta inmune y punto. Dicen, el ejemplo de una endoscopía digestiva que muestre gastritis aguda puede confirmar el diagnóstico. Si se tiene alta probabilidad de un diagnóstico, se recurre a una prueba que lo asegure. Debe tener la menor probabilidad de resultados falsos positivos. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué prueba debemos usar para confirmación diagnóstica? Altamente específica. Eso es lo que tienen que manejar, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando se dice, vamos a confirmar o vamos a descartar, ¿cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es la especificidad? Seguimiento, la prueba se utiliza para asegurarse que la
ha desaparecido el diagnóstico. El ejemplo que hemos visto desde el comienzo, ¿no? Le he pedido un urocultivo, le salió positivo, señora, continúe 7 días con su tratamiento, después deja el tratamiento, esperamos 3 a 4 días para hacer el urocultivo para ver si ya no tiene la enfermedad. Ahí se usan pruebas de seguimiento. Corrobora la evolución con el tratamiento, en el diabético es lo que se hace, pues, ¿no? El diabético le vamos haciendo, que nos engañan los diabéticos, pero cuando van a ir a la visita, se ponen a dieta 2 semanas y van felices con su glicemia. Pero apareció otra prueba, pues ahora, ¿no? Que es la hemoglobina glicosilada, que esa para que se ponga normal, tiene que pasar por lo menos un mes, pues, ¿no? Entonces, pues los diabéticos son así, pues, no comen, faltando una semana y ya van por la glucosa después que han estado mal. Pero también sirve para el seguimiento, por ejemplo, la glicemia. Controlar la aparición o desarrollo de una reacción adversa, creatinina sérica en quienes reciben aminoglucósidos también, para ver cómo damos un tratamiento que es en este caso un aminoglucósido es un nefrotóxico, para ver si el medicamento que le hemos dado le está afectando al riñón, y para eso hacemos creatinina sérica. Seguir la actividad de una enfermedad, niveles de complemento en enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, y vamos controlando los niveles de inflamación de acuerdo al tratamiento que le vamos dando, ¿no? Entonces también se usan pruebas diagnósticas para el seguimiento. Acá diferencias entre cribado o screening y test diagnóstico dirigido a sanos aparentes, ¿no? La vez pasada me preguntaban, profesor, pero si está sano, aparente, pues, ¿no? Porque no tiene, decimos sanos porque no tiene manifestaciones clínicas. O sea, al que no tiene manifestaciones clínicas le vamos a hacer un cribado o screening. En cambio, el test diagnóstico al que tiene enfermedad, pues no sospecho que tiene tuberculosis, a él le hago un test diagnóstico. Aplicado el cribado o screening a grupos de poblaciones, el test diagnóstico y que tiene ya la manifestación clínica, individuos. Requerimiento de la prueba, alta sensibilidad, lo que les decía para screening cribado, y test diagnóstico, alta especificidad. Alta sensibilidad, ¿para qué? Para descartar. Alta especificidad del test diagnóstico para confirmar. Costo es bajo el cribado, mientras que los test diagnósticos son altos, porque hemos visto cuando usamos como test diagnóstico podemos hacer también pruebas en serie o pruebas en paralelo. Y acá hacemos un alto, ¿quieren? 5 minutos o seguimos. Seguimos. O 5 minutos depende de ustedes, ¿ah? Ya, seguimos. Entonces, hemos hablado de pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo. Hemos hablado de screening, hemos hablado de pruebas diagnósticas. Ahora vamos a hablar de pruebas terapéuticas. Y acá, ¿qué es lo esencial? Lo esencial que sepan ustedes es de que para evaluar un medicamento y que está relacionado con el tema de pruebas diagnósticas, lo que tenemos que hacer, recuerden esto, a ensayos clínicos controlados aleatorizados. Escriban así, ya después van a entender qué cosa es un ensayo clínico controlado aleatorizado. Pero para que no esté en el aire, debemos hacer un ensayo clínico controlado aleatorizado para determinar la eficacia terapéutica. Ejemplo que ustedes han vivido y que no deberían olvidarse fue el tema de las vacunas, ¿no? Las vacunas, para que nosotros podamos determinar la eficacia, tenemos que hacer un ensayo clínico, y el ensayo clínico pasa por la etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿Dónde se hace usualmente la determinación de la eficacia terapéutica? En la etapa 3 de un ensayo clínico. Y ahí que nos va a decir si el medicamento es o no es eficaz. Y para determinar la eficacia terapéutica, usualmente vamos a usar el RRR, que es la reducción relativa del riesgo, y también el NNT, que es el número necesario a tratar. Entonces, cuando decían, por ejemplo, dice la vacuna contra el COVID, la que nos pusieron, la vacuna china, dice, tiene un 80% de eficacia para evitar las formas graves de COVID. Ese 80% significaba el RRR, la reducción relativa del riesgo. Y ya vamos a ver cómo se calcula. Entonces, ese es el panorama en el cual vamos a conversar sobre pruebas terapéuticas. ¿Y para qué hacemos pruebas terapéuticas? Para responder esta pregunta. ¿Qué le conviene más a mi paciente? ¿Operarlo o prescribirle tratamiento farmacológico? ¿Darle el medicamento A o el medicamento B o no darle el tratamiento?
porque de repente el medicamento tiene un NNT de 1000 o tiene un NNT de 3, pero tiene efectos colaterales severos, riesgo de muerte. Entonces, para eso nos sirve esto de pruebas terapéuticas. Y como dice acá también, una de las máximas contribuciones de la epidemiología de la medicina ha sido aplicar la concepción y la técnica de esto que les he dicho. Estudios experimentales en seres humanos, los ensayos clínicos controlados aleatorizados, que ya se aplicó hace bastante tiempo, en el siglo XVIII, ¿no? ¿Recuerdan quién fue el primero que aplicó o el pionero en los ensayos clínicos? ¿En qué enfermedad? No, fue cólera. Yo le dije, en el escorbuto, pues. ¿Quién fue en el escorbuto? James Lind, claro. Que se paró, ¿se acuerdan? De dos en dos, a uno le dio juguito de naranja, al otro agua de mar, al otro le dio ácido sulfúrico diluido, que es el aceite de vitrol, ¿no? Etc. Y luego vio quién fue. Ese es el primero. Y esa es la gran contribución. Y a partir de los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, vamos a poder elegir de manera juiciosa el mejor tratamiento. Esto es lo que yo les decía, les comentaba, dice, los resultados de un estudio pueden ser estadísticamente significativos y no ser clínicamente relevantes. Ese es el otro tema que debemos de tener en cuenta cuando evaluamos medicamentos. Por este motivo, dice, los ensayos clínicos aleatorizados y otros estudios deben presentar sus resultados incluyendo esto, el RRR, que es la reducción relativa del riesgo, el RAR, la reducción absoluta del riesgo, y el NNT, el número necesario de tratar. Forma excelente de determinar la relevancia clínica de un ensayo. Otro concepto que no deben olvidarse, cuanto más pequeño es el NNT, el efecto de la magnitud del tratamiento es mejor. ¿Ya? El número necesario de tratar. A diferencia del número necesario a dañar. El número necesario a dañar debe ser lo más alto posible, mientras que el número necesario de tratar tiene que ser lo más bajo posible. Si no se encontrase eficacia en el tratamiento, la reducción absoluta del riesgo sería 0 y el NNT sería infinito, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Esto lo vamos a desarrollar de manera amplia en la segunda parte, cuando hablemos de epidemiología, los aspectos de investigación en epidemiología. Pero ahora, para que no quede en el aire y digan, pero profesor, ¿de dónde salen los resultados? Les digo de que sale de un ensayo clínico controlado y autorizado, de manera muy somera. No les voy a preguntar en el examen esto, ¿ya? También, sino que quiero que sepan de dónde sale pues estas mediciones epidemiológicas. Y todo lo que estamos haciendo, recuerden, porque cuando hagamos estudios experimentales, vamos a volver a esto. Y yo les voy a poner solamente la lámina y les voy a poner ahí una palabrita que les voy a decir, ¿recuerdan? Y voy a pasar, porque ya tienen que recordar. Entonces, acá lo que se hace es, tenemos los participantes, ¿por qué se llama ensayo clínico controlado, aleatorizado? Porque tenemos un grupo experimental y un grupo control, por eso se llama controlado. Aleatorizado porque se hace la asignación aleatoria, la randomización de los pacientes seleccionados al grupo experimental o al grupo control. Entonces, a un grupo asignamos a que recibe el tratamiento y otro que reciba, les voy a poner en términos sencillos, ¿ya? Porque les voy a decir, el grupo control es el que antes recibía el placebo. Ahora ya no está permitido de que se dé placebo, salvo que no haya con qué comparar. ¿Cómo fue el tema de la vacuna? La vacuna contra COVID, sí, tuvo los que se vacunaron contra la enfermedad y a los que les pusieron un placebo, les pusieron agua. Eso, cuando ya hay un medicamento que existe, no está permitido poner un placebo, ¿no? Entonces, tenemos un grupo que recibe la intervención y el otro que no. Luego de ahí se hace la medición del efecto y luego hacemos la intervención
y luego hacemos la medición al final, en ambos. Y ahí vamos a suponer que estamos evaluando la muerte y la aplicación de la vacuna. Entonces, a ellos les vamos a poner la vacuna y a ellos no les vamos a poner la vacuna. Vamos a seguirlos y vamos a ver cuántos de los que recibieron la vacuna mueren y cuántos no mueren. Cuántos de los que no recibieron la vacuna mueren y cuántos no mueren. En razón a ello, vamos a tener de los que reciben un grupo que fallece y otro que no, y en el grupo que no recibieron un grupo que fallece y que no. Y eso va a permitir que se conforme la famosa tablita de 2×2, que debe estar por acá, no, esta famosa tablita de 2×2. A esa tablita de 2×2 vamos a aplicarles estos conceptos, que son, y ahí miren lo que dice, ¿eh? Dice, tenemos que calcular la incidencia en los expuestos, tenemos que calcular la incidencia en los no expuestos. Teniendo esos resultados, podemos calcular el RR, el riesgo relativo, el RRR, que es la reducción relativa del riesgo, el RAR, la reducción absoluta del riesgo, y el NNT. Entonces, cuando ustedes quieran calcular eso, estos indicadores epidemiológicos para ver la eficacia terapéutica, lo primero que tienen que calcular son las incidencias en expuestos y en no expuestos. ¿Y cómo se hace eso? Así fácil, la incidencia en expuestos. Dice, tenemos 2 medicamentos y yo quiero saber qué medicamento es más eficaz para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en recién nacidos que recibieron surfactante y ventilación mecánica. Para eso tengo que calcular las medidas epidemiológicas que les he mencionado. Entonces tengo el grupo A y el medicamento A y el medicamento B. Para eso les decía, primero tenemos que calcular, a ver, vamos a hacer de manera más, las incidencias. Para el medicamento A, la incidencia en expuestos, que serán los enfermos que recibieron el tratamiento A entre el total de los que recibieron el tratamiento A. Y la incidencia en no expuestos serán los enfermos no expuestos, o sea, los enfermos que no recibieron el tratamiento A entre el total de los que no recibieron el tratamiento A. Anoten ahí en su... Igual acá, el medicamento B será los enfermos que recibieron el tratamiento B entre el total de los que recibieron el tratamiento B. Incidencia en los expuestos al tratamiento B. La incidencia en los no expuestos al tratamiento B, los que no recibieron, los enfermos que no recibieron el tratamiento B entre el total de los que no recibieron el tratamiento B. Y en razón a ello tenemos estos resultados. La incidencia del tratamiento A fue 8 en los que recibieron y de 10 en los que no recibieron. La incidencia del tratamiento B fue de 0.8 en los expuestos y fue de 1 en los no expuestos. Calculamos el RR, les decía, calculando las incidencias tenemos incidencia en expuestos y incidencia en no expuestos. Igual, RRR es 1 menos el RR por 100, sale 20%, 20%. El RAR es la incidencia en expuestos entre los que no recibieron, 0.10, entre los que recibieron, 0.08. Y en los que recibieron el tratamiento B, 0.01 menos 0.008. Y tenemos esta medición que dijimos, que es el NNT, que es la inversa de la reducción absoluta del riesgo. Entonces, 1 entre esta diferencia nos da el NNT para el tratamiento A. Y 1 entre esta diferencia nos da el NNT para el tratamiento B. Entonces, de manera sencilla, yo les dije, lo que buscamos es que el medicamento tenga el menor NNT. Pues ya solo con ese conocimiento empírico, ¿qué tratamiento elegirían ustedes? El A, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 50. ¿Qué significa 50 de NNT? Significa que para evitar que un niño tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debemos de tratar a 50 con el tratamiento A. Esa es la interpretación del NNT. Si queremos interpretar el RRR, diremos que el tratamiento A reduce en 20% la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de igual manera que el tratamiento B.
De ahí que es importante que cuando ustedes quieren saber cuál es más eficaz, lo ideal es calcular el famoso NNT, que es la inversa de la reducción absoluta del riesgo. No se confundan acá, a veces se confunden. Yo les pongo esto, acá dice 10%, pero 10% es 0.10, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren, hacen así. La incidencia en expuestos, ponen 10 menos 0.8, también pueden hacer, pero lo tienen que dividir entre 100. ¿Saben por qué? Porque si ustedes calculan, hagan el cálculo también para que vean de que si ustedes hacen 10 menos 0.8 y eso lo invierten, no les va a salir 50. Para que calculen el NNT, tienen que calcular no con el factor de expansión, tenemos que eliminar el factor de expansión y con las cifras que nos han salido, debemos de conseguir. Por eso les he puesto 0.10 menos 0.08. La inversa de eso es 50. 0.01 menos 0.008, la inversa de eso es 500. Y ahí tengan cuidado porque en el examen también les preguntamos y calculan con estos valores. Ahora, pueden calcular, yo les digo, 10 menos 1, perdón, incidencia de expuestos. No expuestos, 10 menos 8, ¿cuánto le sale? 2. Eso divídalo entre 100. Y luego eso le hacen en la inversa. Ahí recién les va a salir. Listo, acá está un ejemplo de eficacia y seguridad de una vacuna inactivada. Como estábamos con el SAR, les puse este ejemplo. Miren, y aquí dice, los voluntarios deben su consentimiento informado por escrito, etcétera, etcétera, etcétera. La intervención consistió de 5 microgramos de vacuna o placebo con un intervalo de 28 días. O sea, acá este es un ensayo clínico controlado. Hay grupo control y aleatorizado, por ahí dice, ¿no? Al azar, aleatorizado. Los viales de vacuna y placebo empleados se fabricaron con la misma apariencia, etiqueta y código único del paciente. Esto es una técnica llamada el tema del uso de ciego, ¿no? Enmascaramiento se llama eso, ya también lo vamos a revisar. Entonces dice, 20.000 participantes fueron reclutados y asignados al azar para recibir la vacuna o placebo. Estos recibieron la vacuna y estos recibieron el placebo. La edad de los participantes fue Entre los participantes vacunados que tenían COVID reportado durante el seguimiento, 758 tenían síntomas, 144 tenían infección grave y 7 eran críticos. Entre los participantes que recibieron placebo durante el seguimiento, 688 tenían síntomas, 221 tenían una infección grave y 19 fueron críticos. Entonces, vamos a evaluar la eficacia de la vacuna para la presencia de síntomas. Y para eso tienen que leer y construir la tabla. No va a ser tan grande el párrafo, ¿no? Aunque sí, así les viene, porque en realidad que hay pura, ¿cómo se dice? Distractores, ¿no? Así no va a ser tan grande, porque si no ya se demoran en leer, ¿no? Aunque el examen dura 60 minutos para 40 preguntas. Antes tomábamos 50 minutos para 40 preguntas. 60 minutos para que lean con calma y tranquilidad. Y les van a venir estos resultados, ¿no? Y estos resultados los tienen que convertir en esto de acá, dependiendo de la pregunta. Lo que queremos ver es cuál es la eficacia para la presencia de síntomas. La eficacia de la vacuna para la presencia de síntomas. Entonces construye la tabla de eficacia para la presencia de síntomas y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Miren, acá les estoy poniendo ahí no para confundirles, sino que a veces ustedes leen, y sí, varios leen y me alegra. Y cuando les dan el RRR, el cálculo lo hacen así de facilito, 1 menos RR por 100. 1 menos, pero algunos dicen la incidencia entre los que no recibieron el tratamiento menos la incidencia entre los que recibieron el tratamiento entre la incidencia entre los que no recibieron el tratamiento multiplicado por 100, también calcula el RRR. Luego tenemos el RA, R, y luego tenemos el NNT. ¿Qué significa ese NNT? A ver, ahora sí me ayudan. 21, pues dice, 21 ha salido el NNT. Y en el examen le dice,
se hizo el estudio, bla, 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 y el NNT fue 21. Esto significa, y le ponen A, B, C, D, E. ¿Cómo interpretaríamos eso? ¿Ya? ¿Está bien? Que debemos de vacunar a 21 personas. ¿Para qué? Para que uno no tenga síntomas, ¿no? Para evitar que uno tenga síntomas. A eso se refiere NNT interpretado. Cuando comparan, el que tiene menor NNT es el más eficaz. Pero ahí no nos vamos a quedar como médicos, ¿sabes? Porque yo digo, hemos conseguido un medicamento que tiene un NNT de 2. Pero ¿saben qué? Cuesta 1 millón cada pastilla. No, pues ya no lo vamos a usar, ¿no? O no, si tomas, el 50% de posibilidad que te mueras. Entonces nosotros cuando somos médicos no solo evaluamos un número, sino que tenemos que ver todas esas otras connotaciones. Entonces si tengo un NNT de 2 pero mata a la mitad del que toma, y tengo un medicamento que tiene un NNT de 20, le voy a dar mejor el medicamento que tiene un NNT de 20. ¿Y esto para qué les sirve? Cuando ustedes estén internos, yo les decía, los van a perseguir los visitadores médicos. Y van a decir, doctorcito, mire, acá ha salido un nuevo medicamento que es más eficaz. Entonces ya ustedes saben, a ver, préstame tu estudio y dime dónde está el NNT para que vean si es más eficaz o no. Y luego voy a ver qué efectos colaterales tiene y sobre eso y ya no me vuelvo un vendedor del medicamento, sino un médico que analiza la información que me trae. ¿Ya? Y todo esto que les estamos enseñando van a revisar también en los artículos. Por eso creo que en la clase les estamos pidiendo de que busquen un artículo científico. ¿Qué les pido? Que hagan así como yo he puesto un resumen del artículo, objetivo y resultados, y hacen la tablita y explican. Eso les va a ser de gran utilidad para su aprendizaje. Y así se van a familiarizar con los artículos científicos sobre eficacia terapéutica, vacunas, medicamentos, intervenciones también, ¿no? Eficacia, dice, vamos a ver la eficacia que tiene el intervenir sobre las madres de niños menores de 1 año para la mejora en el estado nutricional de los niños. Entonces voy a hacer un estudio en las madres, entonces voy a darles una capacitación y luego voy a seguir a los niños cómo evolucionan. Ahí también puedo calcular la eficacia de esa intervención. Listo, yo creo que con eso terminamos. Muy bien, muchachos. Antes de irnos, faltará exactamente 6 minutos. Saquen su hojita como siempre. Ustedes deben estar alegres por lo que están, sacan su hoja y la próxima vamos a llamar a los que no están viniendo para que resuelvan lo que les hemos dejado. Si no están ya los que están presentes. ¿Está bien? Ese va a ser el premio, el estímulo para los que no vienen. Ya, una facilita. Pongan sus nombres, apellidos, como les he dicho. Antes de que, mientras van haciendo eso, yo les había prometido una cosita. Les voy a dar un... Entonces yo les decía, miren, la sensibilidad es una probabilidad condicional, les decía, ¿no? La probabilidad de tener el test positivo, dado que se tiene test positivo, dado que se tiene la enfermedad, el daño, lo que quieran poner. Y la especificidad es la probabilidad de tener el test negativo, dado que no se tiene la enfermedad. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad de tener la enfermedad dado que se tiene el test positivo. ¿Está bien? Eso es la inversa. El valor predictivo positivo es la inversa de la sensibilidad. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que se tiene la prueba negativa. Por eso yo les decía, dice, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad? ¿A qué responde esa pregunta? Al valor predictivo positivo. No les estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad? Valor predictivo positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona con la prueba negativa no tenga la enfermedad? Valor predictivo negativo.
En cambio, cuando les digo cuál es la probabilidad que una persona con la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad que una persona tenga el test positivo dado que tiene la enfermedad? ¿O cuál es la probabilidad que una persona tenga la enfermedad dado que tiene el test positivo? Cuando yo les digo dado, estamos hablando de probabilidad condicional. ¿Está bien? Cuando yo les digo cuál es la probabilidad que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad, y eso así es como van a interpretarla, pues no. Por ejemplo, les sale un valor predictivo de 80%. Entonces, ¿cómo se interpreta? De cada 100 personas con la prueba positiva, 80 tienen la enfermedad. ¿Cierto? Si el valor predictivo es negativo, decimos, de cada 100 personas con la prueba negativa, 80 no tienen la enfermedad. Sensibilidad, 80%. De cada 100 personas con la enfermedad, 80 tienen la prueba positiva. Especificidad, 95%. De cada 100 personas sin la enfermedad, 95 tienen la prueba negativa. ¿Está bien? Entonces la interpretación se empieza del denominador. Esta es la población de enfermos, esta es la población que tiene la prueba positiva y correlacionamos con el numerador. ¿Está bien? Listo, entonces ahora sí, vamos a... Se realizó un estudio donde se determinó que un medicamento tenía un NNT de 5. Interprete ese resultado. O más fácil, ¿qué significa un NNT de 5? Ya está, más fácil. ¿Qué significa un NNT de 5? Listo, ya terminaron, nos entregan uno por uno.